Pero los textos escolares de historia de Ucrania publicados en el último decenio emiten un mensaje a los alumnos que dice que únicamente Ucrania sufrió el Holodomor. La película exhibida a los niños en la escuela incluye material que sugiere las devastadoras imágenes de niños muriéndose durante la hambruna en Ucrania. Las tomas se acompañan de una narración diciendo que cuando la región del Volga sufría de hambre, Ucrania se estaba muriendo de hambre. Cuando en la región del Volga la gente solo sufría hambre, en Ucrania la gente se estaba muriendo de hambre. Sin embargo, según algunos historiadores, una cierta prueba pericial ha demostrado que estas escenas de archivo fueron rodadas en 1920 en la región del Volga en Rusia, que también sufrió una mala cosecha. El hecho de que estas películas se exhiban a los niños ucranianos muestra que el liderazgo ucraniano, los ideólogos de la actual estrategia histórica e ideología en Ucrania, están dispuestos a inclinarse a cualquier medio inmoral. Esto es realmente una cuestión que requiere ser examinada, ya que es un ejemplo clásico de la incitación al odio racial y étnico. Historiadores de Ucrania han denunciado dichas reclamaciones diciendo que la legislación del país prohíbe estrictamente la incitación al odio racial. Pero mientras los niños en esta escuela de Kiev parecen haberse formado una idea acerca de su propia comprensión de Holodomor, los adultos en Rusia y Ucrania aún no han sido capaces de encontrar un lenguaje común sobre el tema. Los creadores del llamado concepto de genocidio suelen referirse a la carta de Stalin del 11 de agosto de 1932, como el principal argumento para acusarlo de genocidio deliberado. En un punto de la misiva, Stalin escribió que había bastantes elementos podridos en el Partido Comunista de Ucrania y que el país podría perderse si no se tomaban las medidas necesarias para cambiar la situación. Sin embargo, el final de esta carta no se menciona en la actual administración ucraniana. He aquí un extracto. Hagan del objetivo de convertir a Ucrania en una verdadera fortaleza de la Unión Soviética en el menor tiempo posible. Conviértanla en una república verdaderamente ejemplar. No escatimen dinero ni esfuerzo. Documentos desclasificados muestran que, de hecho, Ucrania fue ayudada, incluso a expensas de las regiones de Rusia. Esto es un telegrama del Comité Central del Partido Comunista Ucraniano dirigida a Stalin con fecha 27 de junio de 1933. Contiene una petición de ayuda urgente, ya que las reservas de pan estaban llegando a su fin. En este telegrama Stalin escribió su resolución a lápiz. Hay que hacerlo. En 1933, Ucrania recibió más de 506.000 toneladas de grano. Solo para comparar, cuando la región del Volga sufría de hambre en 1920, el grano recogido de todo el mundo totalizaba 168.000 toneladas de grano. Mark Taucher, profesor norteamericano, ha pasado 3 años trabajando con los archivos de Rusia y Ucrania. Es profesor de la historia soviética en la Universidad de West Virginia en los Estados Unidos. Algunos ven la hambruna de Ucrania como un acto de genocidio tramado por Moscú y destinado a la nación ucraniana. Otros lo debaten. No cabe duda de que el gobierno soviético concedía elementos de ayuda, solo que no asignaba suficiente. Si se hubiera podido enviar suficiente es otra cuestión, pero se daban los tractores y la asistencia a Ucrania y esta produjo una mayor cosecha. Esto no es un signo del gobierno tratando de destruir Ucrania. Es decir, no se destruye un país ayudándoles a tener una mayor cosecha. Es extremadamente problemático. En 1980, el Congreso de los Estados Unidos, como algunos creen influido por la diáspora ucraniana al otro lado del Atlántico, comenzó su propia investigación de la hambruna. En 1984, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan firmó una resolución destinando $400.000 a la Comisión Especial del Congreso de este país para la investigación de Holodomor. Fue entonces que la noción de genocidio se aplicó por primera vez al tema. Fue en el punto álgido de la Guerra Fría. El gobierno de los Estados Unidos fue dirigido por uno de los más destacados guerreros fríos, Ronald Reagan. Él fue el que puso la etiqueta a la URSS como el imperio del mal. Todo el mundo lo sabe. El trabajo de la Comisión sobre la hambruna en Ucrania fue sin duda una expresión de la Guerra Fría. El trabajo de la comisión se llevó a cabo en el marco del proyecto de historia oral de Harvard. El material está almacenado en el Departamento de Europa Central y Oriental en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Algunos investigadores no tienen acceso a los archivos soviéticos de aquella época.
Ellos simplemente registraban los recuerdos de los inmigrantes ucranianos que vivían principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Entonces, todas las entrevistas se recopilaron en 3 volúmenes y se consideraban documentos oficiales de la historia oral, que está basada en las palabras de la gente. En el transcurso de 3 años, más de 200 personas fueron entrevistadas. Casi 2 de cada 3 testimonios fueron clasificados como de una fuente anónima. He leído de ellos. No he leído todas las páginas, pero he leído mucho de eso. Y es difícil de leer porque a veces no tiene nada que ver con el hambre. Muchas personas simplemente hablan de su vida y mencionan la hambruna de paso. A veces se mezclan o se habla como si fuera un guión. Todo siempre ha sido perfecto, pero entonces de repente el régimen decidió acabar con nosotros. Es muy problemático. La investigación, dirigida por la Comisión del Congreso de Estados Unidos, coincidió con la floreciente carrera en el gobierno estadounidense de la esposa del presidente de Ucrania, Yekaterina Chumichenko-Yushchenko. En 1986 recibió una invitación para trabajar en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí supervisaba las directivas soviéticas y de Europa del Este en el Departamento de los Derechos Humanos. En este momento, el Congreso estadounidense publicó las conclusiones de la investigación sobre las razones de la hambruna de Ucrania. El informe final de la comisión incluye 19 conclusiones, con la 16ª como pieza clave. Dice que fue más que una hambruna, fue genocidio. También dice que Stalin lo destinó a los ucranianos étnicos donde sea que vivieran. Después de que Viktor Yushchenko llegó al poder en Ucrania en 2005, la saga de Holodomor tomó otro rumbo. El presidente estableció el reconocimiento internacional del genocidio por medio de la hambruna como una prioridad absoluta. Algunos dicen que el dirigente ucraniano fue incluso un poco obsesivo en conversaciones privadas sobre los acontecimientos de la década de 1930. Yushchenko nombró al año 2008 el 75º aniversario de la hambruna como el año de Holodomor en el país, con muchos libros sobre la cuestión publicados y un complejo memorial construyéndose. Sin embargo, algunos creen que en Ucrania el presidente se está extralimitando un poco. En el último par de años, la cuestión de la gran hambruna ha estado servida como una directa presión ideológica. Incluso hay planes para pasar una legislación que imponga una sanción penal para negar que el hambre fuera un antiucraniano acto de genocidio. Ahora Yushchenko ha celebrado sus primeras victorias. Primero el Congreso de los Estados Unidos y después el Parlamento Europeo clasificaron la hambruna como un crimen contra la humanidad. Lo último que queda es el reconocimiento por las Naciones Unidas, que hasta ahora han sido escépticas de la iniciativa de Kiev. Lamentablemente, nuestros argumentos no son aceptados.